Una de las alergias más comunes de los perros y los gatos es la dermatitis alérgica por la picadura de pulga, y en este vídeo vamos a hablar de ello. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy quiero tratar un tema que me habéis pedido vosotros, y es que ya hace más de un mes, pero me pedisteis que os hablase sobre la alergia a la picadura de las pulgas, qué síntomas da, más o menos un poquito en términos generales cómo se trata, y en este vídeo es precisamente lo que os quiero contar. Lo primero de todo, aunque yo creo que todo el mundo sabemos lo que son las pulgas, pero ¿qué son exactamente? Son unos parásitos de muy pequeño tamaño, de hecho son apenas unos milímetros, sí que son visibles a simple vista, pero hay que agudizar un poquito la visión. Son así de tono marronáceo y aunque mucha gente cree que vuelan, en realidad no vuelan, no tienen alas, pero sí que tienen una gran capacidad de saltar sobre sus hospedadores, es decir, saltan grandes distancias muy alto para ir al cuerpo de sus víctimas para alimentarse. Bueno, y entonces a las personas también nos afectan las pulgas. Bueno, pues sí, en realidad sí que nos pueden picar, nos muerden, se alimentan de nuestra sangre también, aunque no pueden vivir en nosotros salvo una especie en concreto de pulga, que es la Pulex irritans, y es muy poco común. ¿Por qué normalmente las pulgas van a los animales más que a los humanos? Más que nada es por el tipo de piel que tenemos, el tipo de pelo, temperatura. Os cuento, nosotros solemos tener una temperatura que es más bajita que la de los perros o la de los gatos. Nuestra temperatura corporal son 36 grados y medio, algunas personas como yo 35 y pico, otras 37, pero son grados bastante menores de lo que tienen como temperatura corporal normal un perro o un gato, que suele rondar aproximadamente los 38 grados y medio la gran mayoría de ellos. Y además de esto, es que ellos tienen toda su piel cubierta por pelo, lo que hace pues que sea un ambiente muy favorable para las pulgas, entre que es oscuro, que le dan un ambiente como de cobijo, están más guarecidas, suelen preferir a los perros y a los gatos antes que a nosotros. Bueno, ¿y dónde se encuentran las pulgas? Las pulgas, para empezar, pueden encontrarse en distintos estadios. Cuando están en fase de huevo, estas pueden estar o en el pelo del animal o en los sitios donde el animal suele habitar, es decir, su camita, en los juguetes, sobre todo los juguetes que son de tela, en el suelo, en las alfombras por donde esté, los sofás si se sube al sofá, en estos hilos, entre los tejidos también se pueden quedar los huevos. ¿Cuánto más o menos tardan en eclosionar? Pues depende mucho, puede ser un día o puede ser hasta 10 días. Es más o menos la franja donde suelen eclosionar estos huevos. La segunda es la fase de larva y aquí más o menos están entre 5 y 14 días. ¿Dónde se encuentran las larvas? Que son como muy chiquititas, blanquecinas, así como alargadas, en el ambiente donde frecuenta el animal. Lo que os comentaba antes también, las camitas, los sofás, los peluchitos, juguetes de tela, todo esto están las larvas. También, ojo, cuidado que se meten por las grietas también del suelo. ¿De qué se alimentan? Pues sobre todo de restos de materia orgánica, de restos de sangre que se quede en las camitas, en los suelos. Aunque la parte positiva es que suelen ser bastante fáciles de eliminar, de tratar. Son muy sensibles a cambios de temperatura, a cambios de humedad, a los desinfectantes que podamos utilizar, a la lavadora con agua muy caliente, luego secado al sol. Son bastante fáciles de eliminar en este estadio de larva. Ahora, muy distinto es la fase de crisálida, y es que cuando estas larvas, digamos que evolucionan antes de que se lleguen a transformar en la pulga como tal, en este parásito con forma de insecto, tiene que tener una fase de capullo en la cual luego sufre la metamorfosis, y mientras está en esta fase de crisálida es bastante más resistente a la eliminación. Por último, la última fase ya sería la pulga como tal en estado adulto, que es un parásito externo hematófago, es decir, que se alimenta de sangre. Bueno, pero ¿cómo las pulgas hacen daño a un perro y a un gato? Porque sabemos todo el mundo que muchas veces, sobre todo perros y gatos callejeros o aquellos que no tienen un correcto control antiparasitario, sí que pueden tener pulgas y que les pica mucho y que no paran de rascarse. Pero ¿qué otros daños les pueden producir? Bueno, para empezar, lo que es la picadura, el que muerda la pulga a la piel del animal para poderse alimentar, de por sí genera un daño, genera una herida, genera escozor, picazón, anemia. Obviamente no todos los casos de perros y gatos que tienen pulgas van a sufrir de anemia,
pero sí que aquellos casos que están realmente infestados y que no se ha puesto un tratamiento adecuado a tiempo pueden llegar a sufrir de anemia. Dermatitis, si es que toda la piel en la cual están las pulgas, que muchas veces están caminando, depositan las heces ahí, las heces que muchas veces las vemos como si fueran costritas pequeñas porque es sangre de la que se han alimentado. Todas estas zonas de piel se ven con inflamación, con irritación, doloridas, inflamadas. Genera una dermatitis simplemente porque las pulgas están habitando esa zona. También cuando el perro o el gato siente que le pica, que le duele, su forma de rascarse va a ser, aparte de rascarse con las patas, ir a morderse. ¿Qué pasa cuando un perro o un gato se está mordiendo la piel? Muchas veces se genera heridas secundarias y después de estas heridas, de forma secundaria también, llegan las infecciones bacterianas. Es decir, que un perro o un gato que tenga pulgas es posible que no solamente tenga pulgas, sino que también genere una pioderma, que es una infección en la piel por bacterias. Y también, por supuesto, algo que puede ser incluso más grave que la propia pulga es lo que pueden transmitir las pulgas. Las pulgas actúan como vectores, es decir, dentro de sí mismas, dentro de su propio cuerpo, pueden transportar otro tipo de parásitos o bacterias y producirles enfermedades que pueden ser más graves. De hecho, hay bastantes enfermedades que nos transmiten las pulgas y las garrapatas. La dipilidiosis, por ejemplo, que es la tenia. Algunas enfermedades como la bartonelosis, que es un tipo de afectación bacteriana. Si os interesa un vídeo que hable sobre estas enfermedades que pueden transmitir las pulgas y las garrapatas, muchas de ellas también nos las pueden transmitir a nosotros. Decídmelo y lo preparo porque realmente son bastantes y algunas de ellas... Algunas no son tan graves, pero otras sí que pueden llegar a ser un poquito más graves. Vale, y ahora vamos a, como tal, lo que me habéis preguntado, que además es que me encanta porque tenéis curiosidad por saber por qué ocurren las cosas. La pregunta era, ¿por qué ocurre la dermatitis alérgica a la picadura de pulga? Y es que yo también soy muy curiosa para estas cosas. A ver, la dermatitis alérgica a la picadura de pulga es un tipo de alergia realmente. Lo que ocurre es que cuando la pulga, que es un parásito que se alimenta de la sangre de nuestros animales, muerde al animal, a la vez que va succionando la sangre, va inyectando saliva. Y el problema es que esta saliva tiene ciertos componentes que van a desencadenar, no en todos, pero sí en algunos animales, una reacción alérgica. Las pulgas además tienen en su saliva ciertos componentes que les van a ayudar a succionar esta sangre. Por ejemplo, sustancias que son antiagregantes plaquetarias, sustancias que son vasodilatadoras, es decir, les va a ayudar a que ese riego sanguíneo de la piel sea más fácil de succionar y que no se esté coagulando la sangre. Pero es que quitando todo esto, también tiene ciertas sustancias proteicas que cuando entran en contacto con el colágeno de la dermis del animal, de una capa, la segunda capa de la piel del animal, actúan como si fueran alérgenos, es decir, van a desencadenar una reacción alérgica. Lo que ocurre cuando entra en contacto estas sustancias proteicas que actúan como alérgenos con la piel de nuestro animal es que se va a desencadenar una reacción inmunitaria, se van a ir activando distintas células del sistema inmunitario en cadena hasta que terminan por liberar una sustancia que es la histamina, que es la que produce pues prácticamente toda la sintomatología de la alergia, enrojecimiento de la piel, el edema, la inflamación, todo este prurito que es ese picor tan intenso que por mucho que se rasquen es imposible de paliar, el dolor. Bueno, puede haber dos tipos distintos de reacciones, se llaman de hipersensibilidad, estas reacciones alérgicas. La hipersensibilidad tipo 1, que es la más cercana, que en cuanto pica la pulga se producen estos signos clínicos y esto se debe a que estas reacciones en cadena del sistema inmunitario terminan por generar un tipo de inmunoglobulina, es la inmunoglobulina E, que va a mediar todo este proceso alérgeno. Y el otro tipo de hipersensibilidad que se produce es la hipersensibilidad, se llama de tipo 4, que es aquella reacción que tarda un poquito más en aparecer. En vez de tardar minutos, como era la primera, en este caso va a tardar de horas o incluso días. Puede tardar entre 12-14 horas hasta 48 horas en aparecer. Y a todo esto os quería comentar, no todos los perros y los gatos van a tener alergia a la picadura de la pulga, pero sí que se ha visto que
aquellos perros y gatos que sufren de dermatitis atópica, es decir, aquellos que tienen tendencia a ser alérgicos a cualquier otra cosa, tienen mayor probabilidad de también tener alergia a la picadura de la pulga. Bueno, ¿y qué síntomas produce esta alergia a la picadura de la pulga y dónde se encuentra normalmente? ¿En qué zonas del cuerpo? En los perros se suele hablar de la zona de los pantalones, es decir, toda la zona cercana al ano, la zona perianal, la zona dorsal del rabito en el nacimiento, en la base de la colita, en la zona interna de los muslos, en la zona del vientre. Toda esta suele ser una zona bastante proclive a que tengan estas lesiones de la piel que producen las pulgas y la alergia a esta picadura. Y en cambio en los gatos se suele ver bastante en la zona del cuello, en la zona de la carita, de la cabecita. Bueno, ¿y cómo son estas lesiones? Normalmente empiezan como unos granitos rojos, la piel se empieza a poner, se llama eritematosa, que es como muy roja y se vasodilatan, empieza a inflamarse, algunos tienen edema. Esos granitos rojos pueden evolucionar luego como a una especie de costritas marronáceas o negruzcas. Como les pican mucho también al rascarse, lo que os comentaba antes, cuando ellos se rascan pero mordiéndose, pueden infectarse estas heridas y generar secundariamente una pioderma, una infección que genera pústulas como si fueran granitos, las típicas espinillas, pues parecido. O incluso si se termina por cronificar, si se alarga en el tiempo estas lesiones, la piel empieza a engrosarse y a volverse como negruzca, se empieza como a ennegrecer toda la piel. También en algunos casos, de forma secundaria, puede aparecer no solamente una infección bacteriana, sino también una infección fúngica por malassezia. La malassezia es una levadura que de forma normal habita en la piel, pero que cuando tenemos una lesión y esta malassezia, esta levadura, sobrecrece, puede dar como tal una infección, una patología de la piel. También puede ocurrir que tengan alopecias, es decir, zonas de la piel sin pelo, ya sea por la propia lesión o porque al rascarse se han estado rompiendo todo este pelo y se quedan pues esas zonas calvas focalizadas. En los gatitos también además se pueden manifestar todos estos síntomas de la piel como un complejo granuloma eosinofílico felino y en algunas ocasiones también afecta a la boca, a los labios, produciendo una especie de úlcera, erosión de la piel que duele y molesta bastante. Bueno, todo esto lógicamente lo tiene que tratar vuestro veterinario. Yo siempre os aconsejo que si tenéis cualquier problema que acudáis a vuestro veterinario porque hay que tratar, para empezar, a cada animal de forma individual, hay que ver cómo está, si necesita una terapia no solamente antiparasitaria, sino si necesita antibióticos, si necesita antifúngicos, si necesita un tipo de champús para hacer baños especiales. Pero quitando todo esto, el tratamiento como tal sintomático del animal, es súper importante que limpiéis bien toda la zona. Si nosotros solamente tratamos al animal, pero no limpiamos ni las camitas, ni los sofás, ni las alfombras, ni todos los sitios de la casa por los que él suele pasar y lo limpiamos bien a conciencia, las larvas, las pulgas, toda la fase de crisálida, los huevos pueden seguir ahí. Y el problema es que, vale, sí, nosotros vamos a desparasitar a nuestro animal, le vamos a estar tratando las heridas, pero luego se va a volver a infestar, con lo cual no nos va a servir de nada. Es muy importante hacer las dos cosas a la vez. Un truco es bastante fácil eliminar las pulgas si podéis lavar todo lo que sea tejido en la lavadora a una temperatura bastante elevada y luego dejarlo secar al sol. Suele funcionar bastante bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os sea útil. Ya sabéis que yo todas las peticiones que me vais haciendo sobre vídeos que queréis que saque, yo las voy apuntando y aunque tarde un poco, pero las voy sacando. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, animaleros.